Y bueno, pues ya vamos a entrar de lleno a nuestras entrevistas del día de hoy. Vamos a charlar a continuación con Rafael de la Fuente. Él es economista en jefe de UBS para Latinoamérica. ¿Cómo está Rafael? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Oye, Rafael, de entrada, conocer tu punto de vista respecto de esta decisión de política monetaria que tomó hace unas horas la Junta de Gobierno del Banco de México contra los pronósticos de los analistas, pues sorpresivamente dejó sin cambios la tasa de referencia del Banco Central. Sí, para mí fue una ligera sorpresa en el sentido de que dada la apreciación del tipo de cambio que hemos tenido en las últimas semanas, sobre todo después de las elecciones en Estados Unidos, yo pensaba que esa fortaleza del tipo de cambio le daría pie a Banxico a seguir recortando tasas. Pero lo que claramente expresa el Banco de México en su comunicado es que la preocupación sigue estando muy cifrada en estos momentos, no solo en la gran recesión económica, pero también en la persistencia de la elevada inflación por encima de la meta y por encima del rango de meta que tiene Banxico, ¿no? De manera que en ese sentido, pues la pausa se puede justificar. Si no fuera por la fortaleza del tipo de cambio, yo hubiera pensado que es una decisión legítima, ¿no? Y creo que ahora hay que esperar, pues ver cómo evoluciona la inflación en los próximos meses. Por supuesto. Rafael, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Rafael, otro evento relevante en las últimas horas fue pues esta decisión de Fitch de mantener sin cambio la calificación para la deuda soberana de México. ¿Cómo viste ese proceso? Pues yo eso sí lo vi muy en línea con nuestro propio pensamiento y un poco en contra de lo que creo que otros analistas han pensado, en el sentido de que existe esta percepción de que México está a punto de perder su grado de inversión. Yo creo que es un proceso que de darse va a tardar tiempo, ¿no? Y en parte porque, bueno, si bien es cierto que ha habido una pérdida de cierta institucionalidad en México, que quizás se está comprometiendo el crecimiento a futuro en México, quizás por una reacción a la crisis del coronavirus menor desde el punto de vista fiscal a la que vemos en otros países. Por otro lado, es difícil criticar, digamos, el hecho de que México tiene hoy unas finanzas públicas muy ordenadas y finalmente lo que miden estas agencias crediticias es la capacidad de repago de los países. Y en ese sentido, pues frente a otros países, México no se ha visto tan resentido. Eso no quiere decir, de nuevo, que no vayamos a ver una caída en la calidad crediticia y en la nota crediticia de México en los próximos trimestres, pero no creo que sea tan inminente como muchos piensan. Es decir, entonces, esta política de finanzas públicas sanas sería, digamos, que la tabla sobre la cual se decidió, en el caso de Fitch, mantener sin cambios esta calificación como país. ¿Cuáles consideras tú que pueden ser pues otras variables que en un momento dado pudieran pesar no tan positivamente como es el tema de la disciplina en el manejo de las finanzas públicas? Bueno, mismamente dentro de la misma disciplina de las finanzas públicas hay también un tema de calidad en las finanzas públicas. Puedes tener unas finanzas públicas ordenadas, pero al mismo tiempo no estar premiando los programas adecuados, ¿no? De manera que mismamente dentro de un contexto de bajos déficits públicos y una deuda pública controlada puede haber un argumento en contra, digamos, o un argumento de deterioro en la calidad de las políticas públicas, ¿no? Pero más allá de eso, yo diría que hay dos preocupaciones, ¿no? Uno es la pérdida de institucionalidad, el marco regulatorio en México se deteriore, que haya decisiones de política económica menos predecibles. Todo eso creo que puede pesar sobre la nota crediticia a futuro. Y por otro lado, como decía, el crecimiento potencial del país, ¿no? Y en ese sentido, el haber gastado poco para hacer frente al coronavirus podría pasarle factura al país, en el sentido de que al no haber dado apoyo más fuerte a los hogares, no haber dado mayor
corre el riesgo de que México salga de esta crisis con una tasa de desempleo potencialmente más alta que otros países, con una tasa de bancarrotas entre empresas mayor que otros países, y eso a su vez haga que el crecimiento potencial del país sea menor. Esos son los tipos de consideraciones que creo que, más allá que el nivel de deuda pública, podrían terminar pesando sobre la nota crediticia. Pero también es cierto que por ahora es pronto para juzgar que ese vaya a ser el caso. Rafael, y desde la perspectiva de UBS, ¿cómo debería de interpretarse para el próximo año el riesgo Pemex? Pues yo creo que es un riesgo que va a estar ahí latente siempre, con una empresa que no despega en cuanto a sus planes de producción, que sigue haciendo hincapié en cierta estrategia que el mercado critica, sobre todo en todo lo que tiene que ver con, bueno, tanto en producción de crudo como en algunos en sus negocios de refinación y demás. Pero nuestra propia sensación es que las finanzas públicas el año que viene podrían hacer frente a una necesidad de financiamiento adicional de Pemex si ese surgiese el año que viene, ¿no? Si bien este año se han eliminado o se van a eliminar los fondos de estabilización, el hecho de que vamos a tener un remanente probablemente de un tamaño considerable por parte de Banxico el año que viene, el hecho de que hay otros, bolsillos de ahorro que uno podría considerar mismamente la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, todo ello nos hace pensar que se puede evitar, digamos, un descalabro fiscal por el lado de Pemex. Pero más allá del 2021, pues va a seguir siendo un problema, ¿no? Y creo que para darle, digamos, una solución fiscal, pues tendrá que hacerse frente, si el gobierno sigue queriendo impulsar esta compañía, tendrá que haber una base impositiva más amplia para apoyarla. ¿Cuáles son, desde tu perspectiva, los motores de crecimiento a los que puede recurrir México en el 2021, considerando pues este escenario poco halagüeño? Bueno, yo creo que hay varios temas. Lo que sí estamos viendo ya es una economía que se recupera en la medida que hay una reapertura. Se está recuperando a distintas velocidades y, lógicamente, el sector externo, sobre todo el sector manufacturero, pues se está recuperando a un ritmo, yo diría que elevado, ¿no? Y yo diría que en gran medida ha sorprendido al mercado en ese sentido, ¿no? Pero sí es cierto que vemos una demanda doméstica muy débil, que vemos muchos sectores, sobre todo aquellos de servicios, muy fuertemente golpeados, aquellos servicios que están atados y que siguen cerrados o limitados por la pandemia, de manera que cuando pensamos en el crecimiento hacia el 2021 creo que tendrá pues varios motores. Primero, qué tipo de impulso de crecimiento global y sobre todo en Estados Unidos que pueda seguir, digamos, arrastrando, digamos, o apoyando el crecimiento mexicano, y por otro lado, a qué velocidad se puede reabrir la economía para que esos sectores de servicios que vienen rezagados se puedan ir reincorporando, ¿no? Yo creo que esos son los dos grandes vértices para considerar el crecimiento el año que viene. Efectivamente. Y en la carrera por la captación de capitales, de inversión extranjera, ¿cómo ves a México en América Latina con relación, no sé, a países como Brasil? Pues es una pregunta muy interesante y muy pertinente, ¿no? Porque Brasil va a tener una recesión muchísimo más suave que México, y eso en gran medida gracias a un impulso fiscal sin precedentes, ¿no? El impulso fiscal de Brasil este año va a ser de cerca de 9 puntos del Producto Interno Bruto de Brasil, mientras que México estamos hablando de un impulso menor a un punto del PIB, del Producto Interno Bruto del país. O sea, unos números muy, muy distintos. Pero también hay que considerar las consecuencias de largo plazo, y el hecho de que en Brasil se haya endeudado mucho más fuertemente para dar ese tipo de impulso, para conseguir esta caída más suave en el crecimiento, puede pasarle factura a futuro, ¿no? En el sentido de que no sea capaz de enderezar su trayectoria fiscal, su trayectoria de deuda pública.
Y ahí claramente hay más nerviosismo por parte del mercado en ese sentido, ¿no? Entonces, no está del todo claro cuál ha sido de esas dos estrategias, cuál ha sido la correcta. Las dos han recibido críticas de ambos lados, Sí. Y las dos tienen ciertas fortalezas, sin duda, ¿no? Pero son muy distintas. Claro. Pues Rafael de la Fuente, economista en jefe para UBS Latinoamérica, te agradecemos mucho el tiempo para la entrevista. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ambos. Gracias.